Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan David Gallo. Actualmente estudio en la Universidad Iberoamericana y aquí vamos a analizar este ejercicio para la materia de matemáticas básicas con el profesor Pablo Cubides. En esta ocasión nos vamos a enfocar en parábolas y ecuaciones cuadráticas. Primero debemos explicar qué es una parábola. Y aparte de la explicación que podemos ver acá, que muestra cada uno de sus componentes, podemos decir que una parábola es una curva que es formada en la intersección de un plano con un cono, cuando el plano es paralelo a uno de los lados del cono. Cuando hablamos de cono nos referimos a la forma de la parábola y cómo se intersecta con el plano en cualquier punto. ¿Cuáles son las partes más importantes de una parábola? Tenemos el foco, el vértice, la directriz y el eje. ¿Qué es el foco? El foco es un punto que se ubica en la curva. Bueno, no se ubica en la curva, sino dentro de la parábola. Puede ser cualquier punto, como lo podemos ver acá. Cualquier punto dentro de la parábola. El vértice son los puntos que se ubican en el extremo de la parábola. O en otras palabras, es básicamente la curvatura de la parábola. Básicamente el punto específico en el que la parábola cambia de como de su parte máxima y empieza a decrecer, o cambia de estar en su parte mínima y empieza a aumentar. Ese es el vértice de toda parábola. ¿Qué es la directriz? Es una línea recta que se encuentra fuera de la parábola. Siempre va a ser perpendicular con el eje X o Y. El eje es una línea perpendicular a la directriz que representa la línea simetría de la parábola. Básicamente es un eje en el plano cartesiano. Puede ser Y o X. Y una vez explicado esto, nos tenemos que enfocar en los otros dos, que son el lado recto y la longitud focal. Son componentes importantes de la parábola, pero que son más una medida de medición. El lado recto, como lo podemos ver acá, es una línea que es perpendicular a la línea que une el vértice y al foco. Es decir, es perpendicular la directriz, pero la línea se traza pasando por el foco, lo que nos indica que es la distancia entre el foco y cualquier punto de la parábola si seguimos perpendicular con la directriz, independientemente si es el eje X o Y. La longitud focal es la longitud entre el vértice y el foco. Esta misma de distancia focal o longitud focal siempre va a ser la misma distancia también, desde el vértice hasta la directriz. Bueno, tener esto en cuenta. Y enfoquémonos en los tipos de parábola, que como bien sabemos, existen cuatro, las que se abren hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Básicamente la distancia focal. La parábola que se abre hacia abajo solamente se abre hacia abajo cuando la directriz es horizontal y el parámetro P o la distancia focal es negativa. Acá podemos ver, esta distancia es negativa ya que está en la parte negativa de Y. La parábola se abre hacia arriba cuando la directriz es horizontal del mismo modo, pero la distancia focal es positiva. Esa es la única diferencia y aplica lo mismo en en los otros dos casos. Cuando se abre hacia la derecha, cuando la directriz es vertical y la distancia focal es positiva. Hacia la izquierda se abrirá cuando la distancia focal es negativa. Estos son los cuatro tipos de parábolas que tenemos, sus componentes. Y acá tenemos la fórmula, o sea, la fórmula general de cualquier parábola. Se llama función cuadrática, siempre vienen en la forma ax cuadrado más bx más c. Normalmente este tipo de funciones siempre tienen dos resultados. Y bueno, esta forma de escribirla es la forma general. La gráfica de una función cuadrática en su forma general siempre va a ser una parábola. Pero tenemos otras formas de escribir esta función. Por ejemplo, la ecuación en forma de vértice. La podemos utilizar para hallar los vértices de una parábola. O también para una ecuación cuadrática en forma general. El eje de la simetría lo podemos encontrar utilizando esta fórmula de igual forma. X igual a menos b sobre 2a. Y vale la pena revisar este pequeño gráfico que muestra cómo varía la posición del vértice y la posición de la parábola dependiendo de ciertos factores en la función.
Y esto sería básicamente la presentación. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.